Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Política y Ciudadanía, donde intentaremos profundizar un poco más en el concepto que comenzamos a ver la semana anterior, que es el concepto de Estado. Esta vez nos ocupa el desenvolvimiento, la evolución, el desarrollo histórico que ha tenido ese concepto como tal, y las diferencias marcadas que hay en las distintas etapas de la historia con respecto a las funciones o las concepciones, tanto teóricas como prácticas, de este ente llamado Estado. Lo primero que debemos tener en cuenta es que estados como formas de organización de una sociedad los hubo siempre. Desde la primera existencia del hombre sobre la tierra, esas formas antiguas de organizarse en clanes, que luego se transformaron en polis, son de alguna forma el germen de lo que actualmente conocemos como estados. Por eso es que en esas civilizaciones de la historia que hemos estudiado durante los primeros años de la secundaria, podemos referirnos a estados, pero no en el sentido moderno de la palabra, sino como organizaciones, entre comillas, antiguas, en las cuales esos grupos humanos se organizaban para lograr ciertos objetivos, por ejemplo, la dominación de los territorios aledaños, o la obtención de materia prima, o el reconocimiento de un cierto estatus social. Por eso nos referimos a los estados antiguos, como aquellos que de alguna manera le dieron origen a esta entidad moderna que conocemos como Estado Nacional. Recordemos, por ejemplo, el estado de la polis griega, en la cual nace esa participación democrática del pueblo con respecto a las decisiones del Estado, el Estado egipcio, ese emperador que era el faraón y hacía las veces de un personaje totalitario, representante de Dios en la tierra, el imperio romano con ese prototipo de estructura senatorial, pero en definitiva centrada en la persona del emperador, y también los últimos estudios americanistas también nos permiten hablar de Estado inca, Estado maya, aquí en la América precolombina. De tal forma que esta manera de organizar la población, los recursos, los bienes, las fronteras, ya venía siendo sembrada hace muchos años en la historia de la humanidad. Y en esta evolución del concepto que se dio a lo largo de la historia, tenemos que situarnos a fines del siglo XVII, principios del XVIII, para comenzar a definir lo que hoy conocemos como Estado, ese concepto moderno. Y a partir de ahí vamos a recorrer tres tipologías distintas de Estado. Es decir, como todos los conceptos en las ciencias sociales, no hay una estaticidad, no todos los conceptos son permanentes. Las ideas globales, por ejemplo la palabra Estado, la palabra cultura, la palabra política, siempre van a ir sufriendo cambios y evoluciones dependiendo, por supuesto, del contexto ideológico y de la sociedad en la cual se está hablando esa palabra o ese término. Bueno, lo mismo pasa con el concepto de Estado. A lo largo de la historia hemos conocido tres tipos de Estado. Por supuesto que de aquí se pueden desprender muchas otras tipologías, pero el objetivo didáctico aquí es un poco ilustrar las diferencias muy marcadas, por lo cual no vamos a entrar en otras clasificaciones, sino simplemente que reconozcamos estos tres tipos distintos de Estado que marcaron un poco el compás de la política desde finales del siglo XVIII en adelante. El primer tipo de Estado es el Estado liberal. El Estado liberal resultante de la gran revolución que fue la Revolución Francesa. Recordemos que lo más importante de esa revolución es el paso de la antigua monarquía autoritaria, personalista, a el surgimiento de las repúblicas, aquellas instituciones donde comienza a participar la población en las decisiones políticas. En este tipo de Estado, el primero que surgió, el ente regulador es la Constitución y las leyes. Es decir, lo que prima las decisiones, lo que informa los derechos y obligaciones de los ciudadanos es la letra escrita, es la ley, la norma dura. Es decir, puedo hacer aquello que la Constitución me permite y no puedo hacer aquello que la Constitución o las leyes me prohíben. Ese es el ente regulador en el Estado liberal, el primer prototipo que surge después de la Revolución Francesa. El segundo prototipo es el estado de bienestar. Fue pasando el tiempo, siglo XX, las dos guerras mundiales dejaron al mundo en una decadencia económica, social, que incluso dejó testimonios en las obras artísticas. Y entonces, como respuesta
a ese cambio en la geopolítica y en la economía global, surge este segundo tipo de Estado que se llama Estado de bienestar. El Estado que cambia de función y ahora busca asistir, ayudar a la población en lo que necesite. En ese sentido, el estado de bienestar es aquel que intenta reactivar, por ejemplo, la economía y la política a partir de la creación de empleo y sobre todo de la satisfacción de las necesidades primarias. Es decir, que aquí el Estado surge una evolución muy importante. Si el Estado liberal se encargaba sobre todo de defender las leyes y de establecer el cumplimiento firme de la Constitución, el objetivo de este segundo tipo de Estado, el estado de bienestar, es la satisfacción de las necesidades de la población. Lo que marca el ritmo de la política y la economía es tratar de que la población mejore su calidad de vida. Y por eso el Estado asume un montón de obligaciones que antes no tenía, por ejemplo, la educación pública, la salud pública, la instrucción pública, la satisfacción de un montón de necesidades básicas de la población que ahora el Estado asume porque se transforma en el gran benefactor. Y eso va a dar lugar, por supuesto, a todo un impulso de actividades económicas y políticas que llevan, en definitiva, al fortalecimiento de ese Estado, pero también al ensanchamiento, al engrandecimiento de ese Estado, en el cual cada vez más gente trabaja y consume bienes y recursos. Este esquema del Estado de Bienestar entra en crisis después de 1970, fracasan estas economías y el Estado de Bienestar entra en una decadencia y comienza a reformarse la economía y la política de los países. A partir de 1970 aparece lo que se conoce como el Estado neoliberal, el regreso del liberalismo pero en otra forma. Aquel Estado surgido de la Revolución Francesa vuelve a restaurarse pero con otras medidas más globalizadas. En el Estado neoliberal, el ente regulador es el mercado. Es decir, si en el Estado liberal lo que marcaba el compás de la política y la economía era la Constitución y las leyes, así como en el Estado de bienestar lo que marcaba el compás político y económico eran las necesidades de la población, en este tercer tipo, el más reciente y del cual todos participamos, es el mercado. Ese intercambio de bienes y servicios es lo que en definitiva está estructurando las decisiones políticas a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional, por supuesto. De tal manera que este neoliberalismo sobre todo va a tener una expresión fuertemente capitalista. Es el momento en el cual, 1970 en adelante, comienzan a tener mucho poder estas empresas, las multinacionales, que llegan a tomar decisiones y a manejar muchas veces más recursos que algunos países. Pensemos simplemente en cuántas empresas multinacionales manejan más dinero que varios países pobres de África, por ejemplo. Muchas empresas que tienen más dinero que Bután, que Sierra Leona, que las Seychelles. En fin, ese es un ejemplo de tipo económico. En este nuevo tipo de estado el que estamos viviendo ahora y que está sufriendo, por supuesto, evoluciones, lo que marca el compás de las decisiones es el mercado. Hasta aquí este recorrido de los tres tipos de estado que hemos visto a lo largo de la historia. En un próximo video vamos a profundizar en el tipo actual del estado, en estas transformaciones que nos hacen pensar en un cuarto tipo de estado, que se llama el estado globalizado o el estado global.